¿Qué tal? Bienvenido a esta entrevista especial de Telesur. La mañana de este sábado, la defensora del pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, presentó un informe con datos relacionados con los hechos violentos acaecidos en Venezuela durante las últimas semanas. Y para conocer detalles de dicha investigación, la hemos invitado a nuestros estudios centrales. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Rey. Bueno, muy atenta estaba de venir a tu programa y poder hacer un compendio y un resumen de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Bueno, defensora, vamos a comenzar hablando de cifras. ¿A cuánto asciende el saldo de víctimas fatales hasta la fecha? Y de ellas, ¿cuántas han sido como resultado de las denominadas guarimbas? Fíjate, Rey, nosotros ya tenemos 21 personas fallecidas. La mayoría de estas personas han fallecido en guarimbas, ya sea por que no se percataron de la guarimba, o por trampas mortales en las guarimbas, unas guayas que se colocan a una cierta altura del piso y bueno, el propósito es transformarse como en una trampa a la persona que va pasando, que va transitando por allí. Accidentes de vehículos en estas guarimbas. Por ejemplo, otra de las modalidades ha sido levantar todas las bocas de visita, El alcantarillado. todo el alcantarillado. Han fallecido personas porque desprevenidamente han caído en estos huecos caminando de noche, no se han percatado de que falta la tapa de visita. Y violencia directamente infligida. Por ejemplo, 2 guardias nacionales que estaban retirando escombros fueron asesinados con disparos desde las adyacencias. Y las guarimbas lamentablemente tienen el saldo más alto de víctimas fatales en los hechos de violencia o hechos donde personas no identificadas han accionado armas de fuego en medio de focos de violencia. Para aquellas personas que nos están sintonizando más allá de las fronteras de Venezuela, aunque lo hemos explicado en varias ocasiones acá en Telesur, pero sería bueno que la defensora del pueblo de este país defina con sus palabras qué es una guarimba. Una guarimba es un bloqueo de una calle, que en nuestro país es un delito. En nuestra legislación, bloquear una calle constituye un delito y se bloquea de distintas formas. Una de las formas es colocar una cantidad de desechos ahí, inclusive para el propósito de las guarimbas. Por ejemplo, te muestro, han sido derribados en nuestro país una cantidad importante de árboles que tenían años allí. Solamente en el estado Zulia se han derribado 500 árboles. O sea que hay un importante maltrato al medio ambiente. Al medio ambiente, absolutamente. Estos son, de esta manera pues se bloquean las calles. Mira cómo se talan los árboles por parte de estos focos violentos. Y en casos más terribles, más extremos, se atraviesa una guaya de banda a banda que bloquea completamente la calle. Y por ese concepto también han resultado personas muertas. Y también que no están en esta cifra que te estoy revelando. Por ejemplo, la madre del gobernador de nuestro país, del gobernador del estado Yaracuy de nuestro país, Julio León, no pudo llegar a tiempo para ser atendida por una deficiencia respiratoria. La madre de una comunicadora popular tampoco pudo llegar a tiempo porque había un bloqueo en una calle y bueno, no lograron recibir atención médica oportuna. Estos bloqueos también en la Defensoría del Pueblo hemos recibido denuncias, por ejemplo, de una señora que tiene 3 semanas porque vive en un sector de clase media, que no ha podido retirar sus medicamentos neoplásicos porque es una paciente oncológica, tiene cáncer. Entonces nos pide apoyo para que por favor activemos la posibilidad a través hasta de una medida de un juez para que liberen su calle y ella pueda acceder al tratamiento. Esto también ha implicado el traslado de alimentos en el país, y bueno, ha afectado áreas neurálgicas para la garantía de muchos derechos en los sectores donde se hacen estas guarimbas. Quiero hacerte referencia de 330 municipios que tiene Venezuela. Sobre eso le quería preguntar, ¿en cuántos municipios se focalizan estas acciones? Sí, nosotros tenemos 337 municipios en el país, que son en otros países se les da el nombre de ayuntamientos o municipalidades.
Esto se está desarrollando solamente en 18 municipios y no todo el municipio, es decir, son focos violentos que a veces se retiran y se vuelven a instalar en otro lugar, pero sí obstruyen el tránsito en vías muy principales de nuestro país. ¿Están focalizados en qué cantidad de municipios? 18 municipios. Ya. De, 337, estamos hablando de un porcentaje así como de bien un pequeño. 5%, Sí. será así al cálculo. Exacto. Al aire. Defensora, más temprano usted publicó en la red social Twitter una aclaración sobre el término tortura. Le pregunto, ¿a qué responde este tuit? ¿Fue malinterpretada acaso su posición respecto a esa figura delictiva? Sí, fíjate, yo estaba conversando y han habido muchas denuncias en la red social Twitter. Y yo decía que había que definir muy claramente tortura de otros términos, porque no se pueden banalizar los términos. Y hacía la aclaratoria, Rey, porque la tortura en nuestro país tiene una pena máxima. Es decir, las penas para una persona que haya torturado, las penas oscilan entre 25 y 30 años. Yo aclaraba que la tortura es cuando se inflige intencionalmente sufrimiento físico o psicológico a una persona con el propósito de obtener una confesión, que el sentido de la tortura era obtener una confesión o castigar a esa persona por algún acto. Yo cuando digo esto, un diario de circulación nacional de nuestro país coloca como titular que yo justifico la tortura a estudiantes pacíficos. Pocos minutos después, un dirigente opositor, por supuesto, basándose en esta mentira, solicita la renuncia de la defensora del pueblo y en muy pocos minutos recibió una cantidad de insultos, de improperios, personas atónitas, porque imagínate, si la titular de derechos humanos de un país, en teoría y de acuerdo a lo que, de manera malintencionada, porque si querían hacer referencia a la cita donde yo digo, la tortura tiene el sentido de obtener una confesión para definirlo como concepto y lo hubieran citado todavía, no se parecía en nada al titular que ellos colocan en la nota. O sea que fue totalmente descontextualizada esa expresión. No, y no solo fue descontextualizado, ellos mintieron, porque colocar que la defensora justifica tortura a estudiantes no tiene nada que ver con el concepto que yo di. O sea, fue una mentira deliberada, pero no es la primera vez que este diario hace esta situación, porque en días pasados que hubo 2 muertes, precisamente fue asesinado un guardia nacional retirando unos escombros. Ellos hicieron un montaje que fue denunciado por la página Porrea y tuvieron el montaje ahí un par de horas y después que ya la mentira ha corrido por las redes, ellos recogen y dicen, ay no, nos equivocamos, así lo hicieron hoy, ay no, nos equivocamos, pero ya después que la mentira ha tomado cauce. ¿A qué cree usted que pueda responder esta estrategia de supuesta ingenuidad? No, no es ingenuidad, porque fíjate que es muy claro que ellos mintieron, porque si querían tomar la cita porque yo tuve una mala expresión o porque no tomé o no leí literalmente la ley, habrían tomado la cita y cualquiera lo hubiera comprendido, pero de allí a decir que yo había justificado la tortura es una campaña inclusive de generar desasosiego, de generar hasta violencia. Y fíjate que una de las recomendaciones de nuestro informe es al uso responsable de las redes sociales por una cantidad de montajes que nosotros también como Defensoría hemos documentado en nuestro informe, donde se toman imágenes de distintas partes del mundo muy estremecedoras y se colocan en la red y se mandan en una cantidad importante de veces y después dicen, ay no, no sabíamos que esto era en otro país o que esto era otra realidad. Pero bueno, la red social Twitter se ha transformado en este tiempo en un mecanismo de generación de inquietud,
sumado a la situación de obstrucción de vías, Claro. y al ataque a importantes patrimonios públicos, te quiero comentar que en nuestro país ha sido atacada los vehículos de la Compañía Telefónica Nacional, han sido atacadas las unidades terrestres y el propio sistema subterráneo del Metro de Caracas, que es un medio de transporte masivo en nuestro país. Te quiero comentar que fueron incendiadas tanquillas por focos violentos del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Por qué específicamente se ensañan contra el Sistema Eléctrico Nacional? ¿Qué Sistema implicaciones pudiera tener? eléctrico en general, transporte, derecho al transporte, a la libre circulación. Sistema eléctrico, el servicio público de la corriente, de la luz. Imagínate generar un apagón en un sector. Telefonía, la incomunicación de las personas. Ayer mismo han secuestrado 2 gandolas cargadas de gasolina e intentaron encenderlas sin éxito, afortunadamente, en el estado Bolívar de nuestro país. Han también atacado el sistema de alimentación, el sistema de distribución de alimentos. El sistema de distribución de alimentos en nuestro país es un sistema subsidiado que tiene un subsidio especial del Estado para sectores vulnerables, para sectores pobres, que es la red Mercal. Es uno de los logros de la Revolución Bolivariana. Sí, y este sistema, bueno, fue asaltada dentro de un municipio opositor, un centro sin ninguna actuación policial. Fue totalmente saqueado el automercado, pero también han sido incinerados vehículos, o sea, camiones de transporte de alimentos en nuestro país. Entonces, fíjate cómo se han vulnerado derechos de manera, bueno, muy, digamos, muy medular. Muy Estamos hablando de los servicios públicos importantes, luz, transporte, electricidad, estamos hablando de alimentación, estamos hablando del combustible. Entonces, eso es lo que hay que colocar en contexto para que el mundo comprenda lo que está pasando en nuestro país. Que se han presentado situaciones de exceso. Bueno, las estamos conociendo como Defensoría del Pueblo, hemos impulsado las investigaciones ante el Ministerio Público, funcionarios han sido separados de sus responsabilidades, pero lo interesante aquí es mirar digamos, cómo se ha tratado de irradiar una violencia y cómo se le ha colocado un lente de 1000 dioptras a situaciones muy puntuales. Por ejemplo, te comento que tenemos 15.000 funcionarios desplegados en todo el país, en las vías, garantizando que el alimento le llegue a las personas, garantizando que las instalaciones eléctricas estén custodiadas, que las instalaciones de transporte estén custodiadas y brindarle la seguridad al pueblo. Y de esos 15.000 funcionarios nosotros hemos recibido 44 denuncias, que las estamos impulsando sobre el tema de la integridad personal. Sobre el tema de denuncias vamos a continuar hablando una vez regresemos de la pausa. Una pequeña pausa en esta entrevista especial, que al regreso continuamos dialogando con la Defensora del Pueblo en Venezuela. Continúa esta entrevista especial con la Defensora del Pueblo en Venezuela, Gabriela Ramírez. Defensora, ¿ha recibido la Defensoría del Pueblo alguna denuncia formal, digamos, sobre casos de violaciones a los derechos humanos? ¿Es cierto lo que aseveran algunas ONG y sectores de oposición de que en Venezuela se han venido violando constantemente los derechos de la ciudadanía durante estas semanas? Nosotros cuando empezamos a mirar estas denuncias a través de la red social, y bueno, se hacían exhortos a la defensora, inclusive hay una organización no gubernamental que el día 12 a las 5 de la tarde, tengo el tweet allí, me dice, es escandaloso el silencio de la Defensora del Pueblo, cuando están en pleno desenvolvimiento lo que está ocurriendo en ese momento. De hecho, después se relata que las personas que murieron ese día, que son 2 jóvenes y una persona de una organización social, fue más o menos a las 3:30 y apenas hora y media después ya se está pidiéndole a la defensora que se pronuncie condenando unos hechos que no están suficientemente claros. Posteriormente se supo
que hubo una participación de funcionarios que ya están privados de libertad y a los cuales se le ha abierto una investigación, y estamos seguros que pronto vamos a conocer las penas que se le van a imponer a estos funcionarios. Pero nosotros nos hemos desplazado en todos los centros de detención, tenemos más de 600 actuaciones a nivel nacional, visitas a hospitales, visitas a centros de detención. Nuestros defensores tienen una instrucción especial de brindar asistencia a todas las personas para que se les instruya un examen médico de manera célere, es decir, rápidamente, para que si hay alguna situación de exceso no se pierda la evidencia, porque nuestra Constitución es clarísima. Nuestra Constitución habla del respeto a los derechos humanos, pero además nosotros en los años subsiguientes hemos desarrollado un modelo policial donde se impone un uso progresivo de la fuerza física, donde deben agotarse las instancias de mediación, que lamentablemente en estos 18 municipios no ha sido posible porque no hemos contado con el concurso y la participación en funciones de mediación de las policías administrativas de esos municipios. Y ha tenido que incorporarse la guardia para desbloquear la vía, y allí pues ya la actuación impone el uso progresivo o se emplea el uso progresivo de la fuerza física, todo tal cual como lo hemos desarrollado en nuestra legislación, dentro del marco de la ley, con la garantía plena de los derechos humanos. Entonces, ¿se han recibido denuncias formales? Hemos recibido, Rey, 44 denuncias que estamos investigando. Por ejemplo, en el caso de los perdigones, que en algunas ocasiones se disparan a distancias que pueden resultar lesivos para las personas. Inclusive en Mérida, en las primeras protestas, hubo un funcionario que fue privado de libertad porque disparó a muy corta distancia, y aun cuando la persona no falleció, bueno, se interpretó por parte de nuestra justicia que había sido un homicidio en grado de frustración. Fíjate con la severidad que el juez conoció de este caso, y así lo vamos a hacer en todos los casos, porque tenemos un sistema que es el Visipol, que es el modelo de actuación policial. Tenemos la Constitución, que impone todo este respeto y esta garantía de los derechos, y tenemos la Institución Nacional de Derechos Humanos para impulsar las investigaciones. En casos de aquellas ONG que se haya determinado que su denuncia resultó ser falsa, poco consistente, ¿cómo quedan paradas? Bueno, fíjate que hay el caso de 2 organizaciones no gubernamentales que ellas estuvieron haciendo que el defensor actúa, pronúnciate. Nosotros de oficio ya habíamos hecho todas estas actuaciones que te estoy relatando. Sí. Yo comisiono defensores para que se dirijan a las sedes de esas organizaciones no gubernamentales, y la mayor sorpresa que nos llevamos es que ellos no trabajan con casos, y nos dicen, no, es que nosotros somos un equipo muy pequeño y no trabajamos con casos, y nos consignan una lista de personas detenidas que fueron presentadas, pero es un listado simple, es decir, sin descripción de torturas o de tratos crueles, inhumanos. Es decir, que la misma Defensoría ya había documentado suficientemente una cantidad importante de estos casos que te estoy relatando, y que ni siquiera estas organizaciones no tenían conocimiento de esto. Pero pues fueron retuiteadas estas informaciones, estos exhortos por parte de las ONGs, que yo los saludo, los aplaudo, porque yo digo que la comunicación tiene que ser como una espada y como un escudo para defender la paz. Y cuando tú haces una denuncia oportuna para que la justicia actúe, para que las instituciones actúen, es una forma de defender la paz. Pero una denuncia temeraria en un escenario de violencia más bien puede recrudecer o exacerbar los ánimos de las personas por informaciones inexactas, hasta el punto de lo que pasó hoy, Rey, de una mentira, transformar una definición en una gran mentira, y como dije yo en una oportunidad, una mentira retuiteada 1000 veces es una mentira retuiteada 1000 veces, no es una verdad. Exacto. Y eso es el llamado que nosotros hacemos a los usuarios de las redes sociales, porque esto a veces deja un rezago o una percepción de cosas que no han ocurrido,
y que se repiten tanto que la gente llega a pensar que finalmente sí ocurrieron y se genera, lo peor, una desconfianza hacia las instituciones que son las encargadas de que no existe impunidad y de que se apliquen las sanciones correspondientes. Ya que estamos hablando de denuncias, seguramente a la Defensoría del Pueblo han llegado aquellas relacionadas con los llamados colectivos sociales. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Pues fíjate que no, Rey, yo veo el tema de los colectivos sociales como una corriente de opinión que se ha trabajado con mucha fuerza. Me recuerda en el golpe de abril del año 2002, sí, que se hizo una campaña muy similar con los círculos bolivarianos. En ese entonces no se hablaba de que los círculos bolivarianos tuvieran armas, se hablaba de que eran violentos, de que eran grupos de choque, de que eran grupos que iban a agredir a la gente pacífica y decente de nuestro país, y finalmente que el círculo bolivariano con esa gran campaña perdió fuerza. Después, bueno, nació el Consejo Comunal, que inclusive tiene una ley que los ampara y les da facultades hasta de receptar recursos y hacer proyectos, pero quedó esa herida allí. Yo pienso que ahora mismo se está impulsando con mucha fuerza esta corriente de opinión, pero la Defensoría en ninguna de sus sedes, bueno, ha conocido de este tipo de situaciones. En Venezuela, para tú tener un arma tienes que tener un permiso. El que tenga un arma y no tenga un permiso y un examen psicológico expedido por las autoridades, etcétera, está al margen de la ley. Y las personas que en nuestro país están al margen de la ley, pues tienen las sanciones que establece la ley. Nosotros no somos un país permisivo en el uso de las armas, y precisamente uno de los bastiones del plan de paz que ha propuesto el Ejecutivo Nacional es un desarme total de la población, inclusive de personas que tengan el porte, pero se ha elevado más bien como un tema a debatir, porque se considera que pues sería una sociedad mucho más armónica, una sociedad sin armas, y esto ha sido un llamado muy recurrente del presidente de la República en las distintas conferencias y reuniones que ha hecho en torno al tema de la paz. Incluso ha habido iniciativas en torno al desarme en el país. Han habido iniciativas, han habido incineraciones públicas de cantidades importantes de armas. Lamentablemente pues son temas que no se divulgan y pueden llegar ideas tergiversadas al mundo de lo que ocurre en nuestro país, y por eso nosotros valoramos profundamente el trabajo que hace Telesur, y bueno, recibimos con mucho agrado la noticia de que inclusive pues va a haber un Telesur en inglés, porque yo creo que hace mucha falta poder mostrar los distintos aspectos de una situación en nuestro país, para que las personas se formen un criterio. Claro. Y hagan lo que han hecho inclusive en los últimos días líderes opositores. Hay líderes opositores en nuestro país que, bueno, presionados por la lógica de sus partidos, han decidido separarse de sus partidos y apostar al proceso de paz en nuestro país. Ahora, volviendo al tema de la investigación, defensora, ¿es esta una investigación? Estuve hojeando por ahí que se trata de una primera parte. ¿Es entonces una investigación no concluida? Es un informe preliminar que da cuenta de las actuaciones de los órganos del Estado venezolano, que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, que han hecho los organismos de investigación con respecto a todo lo que está ocurriendo. Ahí se documenta qué jueces llevan las causas para que la gente pueda darle seguimiento, cuáles han sido las actuaciones de la Defensoría del Pueblo en hospitales, en centros de detención, en acompañamiento a las víctimas. Y digo que es preliminar porque nos falta un aspecto que estamos trabajando ahorita, que es una competencia que nos da la ley, que es de brindarle el acompañamiento a todas las víctimas de la violencia en estos días y poder llevarlas y acompañarlas en los procesos judiciales que se siguen para impulsarles celeridad en la respuesta de los distintos casos que, bueno, de los cuales han sido objetos estas personas que se han involucrado en estos hechos de violencia en nuestro país. Ya usted ha dado a conocer este informe a través de la prensa nacional, pero ¿se pretende ir mucho más allá con él?
Sí, nosotros con la potestad que nos da nuestra competencia de hacer informes, nosotros habíamos hecho un informe en el proceso electoral, donde tú sabes que se desconocieron los resultados y también el país hubo violencia y hubo víctimas de ese desconocimiento de los resultados. Y bueno, ese informe se consignó en instancias internacionales. Yo como defensora del pueblo formo parte de hecho soy la secretaria del continente americano para todos los defensores del pueblo de América, frente a las Naciones Unidas, en una instancia que nosotros hacemos vida, que es el CIC. Entonces, consignarle esto a mis colegas, sobre todo en el tema de que los pronunciamientos sean cónsonos, puedan dar cuenta de la realidad que vive el país, porque algunos pronunciamientos en un primer momento, a nuestro juicio, se hicieron sin suficientes elementos o información oficial, y bueno, valoraron algunos aspectos que no se correspondían con la realidad o eran informaciones inexactas. Entonces yo creo que poder conocer de primera mano, documentado todo lo que ha ocurrido y los esfuerzos del Estado venezolano, de los distintos poderes públicos, para garantizar la paz del pueblo, para trabajar para que exista justicia y para que todos estos hechos no queden impunes, pues le va a brindar al mundo, al continente y a todos nuestros pares, sobre todo yo como defensora del pueblo, bueno, la confianza de la fortaleza de las instituciones democráticas en nuestro país. ¿Tienen libre acceso las personas a este informe? Sí, tienen libre acceso. Allí hacemos algunas recomendaciones a distintas entes del país, algunas recomendaciones para fortalecer las distintas tareas que tenemos, por lo menos a los órganos de investigación, a los jueces que llevan las causas, a las iniciativas de paz que ya se vienen dando en el país, y esas recomendaciones tienen un carácter que no es vinculante naturalmente porque no tenemos esa potestad, pero son recomendaciones basadas en la magistratura de la persuasión, que es la cualidad más sustantiva de una defensoría del pueblo, de una institución nacional de derechos humanos. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En el sitio web de la Defensoría? En el sitio web de la Defensoría, y pueden encontrar pues todas las recomendaciones de nuestro informe y pueden documentarse, pueden mirar fotos y tener acceso a toda la información que ha estado circulando a veces de manera inexacta, apartada de la realidad o hasta falsa, como me pasó a mí misma hoy haciendo el exhorto a las redes, a los medios, de que se promueva la paz, de que se actúe responsablemente. Pues en ese mismo escenario fui, digamos, objeto de una manipulación, no diría yo una manipulación, una gran mentira, porque si yo me refería a que el objeto de la tortura, el propósito o el sentido de la tortura es obtener una confesión para diferenciarlo de un trato cruel, inhumano, degradante, de allí a decir que yo justifiqué, o hay un trecho que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y hay una intencionalidad clara que es generar zozobra, desasosiego y desconfianza en las instituciones democráticas de nuestro país. Sobre la base de lo que nos acaba de decir, ya nos quedan escasos segundos, pero me gustaría que le emitiera un mensaje, no solo a la audiencia de Telesur que reside en Venezuela, sino a quienes nos ven más allá de las fronteras de América. Pues la confianza en las instituciones democráticas. Fíjate que el escenario de la Organización de Estados Americanos le ha dado un respaldo a nuestras instituciones, ha hecho lo propio en estos casos, ha ofrecido el acompañamiento y la solidaridad para la restitución de la paz en nuestro país. Cada vez más dirigentes, opositores, dan un paso al costado y se deslindan y se desmarcan de estas acciones violentas, y al mundo pues la confianza de una institucionalidad en nuestro país fuerte y que va a tener la capacidad no solamente de restituir la paz, sino de sancionar a quienes pues produjeron todos estos hechos vandálicos en este mes de febrero, y que pronto también en este informe, que lo vamos a estar actualizando conforme vayan dándose las resultas por parte de los jueces y juezas de nuestro país,
para que las personas en el mundo conozcan que pues nuestro país es muy importante la administración de justicia. Bueno, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. En nombre de nuestro canal le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido con Telesur y para con la audiencia de Telesur. Gracias, Rey. Encantada de estar aquí contigo. Hasta pronto, muchísimas Hasta gracias. luego.